Bien. Buenas tardes, bienvenidos a esta clase de gestión de bienestar y servicios. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar entonces haciendo recuerdo y activando conocimientos de lo que hicimos en la clase anterior. ¿Qué hicimos en la clase anterior? Hicimos un repaso de toda la materia, profesora. Ya, muy bien, ¿cierto? Y en este repaso, ¿qué es lo que vimos? ¿Algunas cosillas? Sí, el bienestar social, vimos la naturaleza de los bienes, de bienestar del servicio, la naturaleza, eran objetivos, que eran... me tupí. Revisen los apuntes. Sí. Vamos, otro que hable. Que eran por su origen, que eran por su exigencia, por su naturaleza y por su objetivo. Perfecto, súper bien. ¿Quién más puede aportar algo? ¿Quién más aporta? Que también habían complementarios, ¿cierto? Que no necesariamente tenían que ser monetarios, por lo tanto los beneficios también podrían ser en dinero o no en dinero. Que los beneficios no constituyen tampoco, profesora, un salario que los beneficios no constituyen un salario en dinero. Sí. O sea, perdón, que no constituyen un salario. Sí, exactamente. Es un beneficio. Si estamos hablando de salario, es dinero, ¿sí? Claro, eso quise decir, me confundí, perdón. Sí, por supuesto, entendí la idea. Bien, también hablamos con respecto a eso, ¿cierto? Que para poder hacer un beneficio había que darle un valor, ¿cierto? Teníamos que saber cuánto costaba este beneficio. Y cierto, y habían algunos indicadores que nos podían decir, ¿cierto? Sabiendo, por ejemplo, cuántos trabajadores habían, cuál era su realidad socioeconómica, el sexo, la edad, ¿cierto? Cuántos hombres y mujeres habían, etcétera. Es decir, entonces teníamos que valorizar el universo con respecto a estos trabajadores, ¿cierto? Que era un beneficio y que principalmente, ¿cierto? Era para levantar la moral de los trabajadores y además para tener una mejor productividad, ¿cierto? En general, y así como bien en detalle, ¿cierto? Perdón, bien en general, no en detalle, es más o menos lo que vimos y lo que hicimos en la semana pasada. Pues bien, esta semana, ¿cierto? Y considerando lo que ya vimos, ¿sí? Vamos a ver y nos vamos a introducir una pequeña patita, ¿cierto? A lo que tiene que ver en cómo se hace este famoso proyecto, ¿cierto? Además, dentro de la tarea, vamos a hacer un proyecto muy, muy chiquitito, ¿sí? La idea, eso es a gusto del consumidor. Ustedes verán con respecto a qué hasta hacen este beneficio. Ya, por lo tanto, ahora vamos a ver, ¿cierto?, cómo se hace, cuál es el paso a paso y cuáles son las cosas principales que uno tiene que considerar para poder desarrollar y más bien, ¿cierto?, llevar al papel este proyecto de beneficio. Vamos a empezar entonces. Profesor, una consulta. Por En esta supuesto. clase tocaba la exposición Dígame. de los trabajos que se hicieron la clase anterior. ¿Cómo? ¿No se van a presentar los trabajos de la clase anterior? Mira, De esta asignatura, por lo tiempo la digo. verdad que no podemos, ¿ya? Pero en el fondo era resumir todo lo que ya habíamos visto y básicamente tenía que tener lo principal, que era lo que conversamos ahora, ¿ya? Pero por tiempo más que nada, porque para esto necesitamos concentrarnos un poquito, ¿ya? Vamos a empezar. Apaguen los micrófonos, por favor. Ok. Imagino que ven la pantalla, ¿cierto? Sí se ve. Ok. Listo. Entonces, vamos a empezar con esto que dice procesos de planeación del bienestar laboral. Antes de ver directamente el proceso, hay que saber, ¿cierto?, que esto de los beneficios es una parte del reto de las organizaciones, es tener un plan de bienestar para todos los trabajadores,
¿cierto? Como vimos en la clase pasada y en una de las fichas, que decía que tenía que ser para todos, ¿sí? Eso era uno de los temas principales. Dice que sea propicio, ¿cierto? Es decir, que efectivamente les sirva para potenciar el compromiso y productividad. Es una inversión, claramente, ¿cierto? Porque por mucho que no se dé dinero en efectivo o parte de un salario, ¿cierto? Es una inversión en la que ganan todos. El trabajador mejora su calidad de vida, ¿cierto? Recordemos que esto tenía mucho que ver con la calidad de vida de los trabajadores, tanto fuera como dentro de la empresa. Reducirá los gastos operacionales e incrementará la productividad, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Es algo que tiene muchas cosas relacionadas, como ahí dice, por ejemplo, el monito, que hay ahí un caballero que las hace todas, ¿cierto? Seguridad, salud y seguridad, compensación, ¿cierto? Y un buen ambiente laboral, entre otras cosas. Entonces, uno de los retos principales, ¿cierto? Es, por ejemplo, dice, copiar el modelos y beneficios de otra empresa. Como esto es un reto tan importante, ¿cierto? Hay algunas empresas que tienden a copiar los beneficios de otros, ¿ya? Dice, porque atribuyen el resultado exitosos a dichos modelos y que también funcionarán en sus empresas. Pero no siempre es así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a depender del universo real que nosotros tenemos como trabajadores. Si yo hago un beneficio para personas de la tercera edad y en mi pega no hay personas de la tercera edad, pues entonces está de más, ¿cierto? Entonces, copiar es uno de los errores que uno regularmente, o no uno, las empresas regularmente cometen el error. Porque dicen, no, a esta empresa le fue súper bien con este proyecto, así que hagámoslo nomás, copiémoslo nomás y listo. Y no nos preocupamos si efectivamente es propicio, o sea, efectivamente le sirve a los trabajadores de nuestra empresa. ¿Tendría que ver con la cultura organizacional también de la También, empresa? sí, también. O con la misión, o sea, con la visión de la empresa, porque, por ejemplo, yo veo que Coca-Cola tiene muchos beneficios y para mí ha sido como un sueño, me gustaría mucho llegar ahí, por el tipo de beneficios que se comenta que entregan a sus trabajadores. Claro. Pero deben haber beneficios que enfocados como a empresas multinacionales que no se podrían aplicar a una empresa nacional, por ejemplo, una pyme. Exactamente. El universo de los trabajadores de Coca-Cola debe ser tan amplio, ¿cierto? Que seguramente ahí tiene que haber muchas cosas para que efectivamente les llegue a todos, ¿no es verdad? Por eso debe ser bastante más amplio. No me atrevería a decir que es exitoso, porque vamos a ver en la práctica si efectivamente lo es. Pero por lo pronto, considerando el universo y el tamaño de la empresa, lo más probable es que sea muy amplio, ¿ya? Entonces, cuando se copian estos proyectos, ¿cierto? Tiene como consecuencia programas, dice, rechazados por los trabajadores, ¿cierto? Porque estamos copiando algo que no corresponde, entonces los trabajadores lo rechazan o simplemente no lo ocupan, ¿cierto? Dice que las empresas realizan inversiones gigantes que muchas veces son rechazados por los trabajadores y no generan ningún tipo de retorno con respecto a la inversión. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque podría ser un beneficio muy caro y que finalmente los trabajadores no están ocupando, ¿cierto? Imaginemos, ¿cierto? Que la empresa, por ejemplo, puso buses de acercamiento para todos los trabajadores. El tener buses de acercamiento es mucha plata, ¿cierto? Porque tienes que arrendar el servicio y eso es caro, ¿sí? Y si la gran mayoría de los trabajadores tiene auto, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces a eso se refiere, ¿cierto? Con que no es llegar y copiar, es con que uno tiene que ver a quiénes le va a llegar, ¿cierto? Y si efectivamente se requiere.
Entonces, los elementos a considerar para elaborar un plan de beneficio, número 1, establecer el objetivo del programa. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces dice, desde el principio es indispensable configurar la meta que se desea alcanzar con objetivos, mira lo que dice ahí, medibles. Es decir, por ejemplo, ¿cuántas personas efectivamente lo van a ocupar? ¿Cuál es el beneficio real que va a tener, cierto, este trabajador? ¿Y cómo lo mido? ¿Cierto? Tiene que tener una forma de ser medido. Es como cuando, ¿cierto? Uno está gorda, ¿cierto? Y dice, pucha, estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda. Ok, voy a empezar a hacer dieta. Perfecto, hago dieta. Pero resulta que nunca me pesé. Nunca me pesé. Por lo tanto, si no me pesé al principio, no me pesé en el proceso y no me pesé al final, nunca voy a saber si efectivamente bajé de peso, ¿cierto? Entonces a eso se refiere con que tiene que ser medible. Tengo que tener una forma de saber cómo lo voy a medir para saber si efectivamente está dando frutos. Dice, objetivos medibles con los cuales se pueda realizar un seguimiento y evaluar la efectividad de las acciones tomadas. Por lo tanto, a lo mejor un buen seguimiento sería hacer una encuesta, ¿cierto? Yo tiré un convenio X, por ejemplo, un convenio dental, perfecto, y hago un cuestionario. Cada persona que reciba, que haga uso de ese beneficio, ¿cierto? Me va a llenar un cuestionario y me va a indicar si le sirvió, si no le sirvió, qué le pareció bien, qué le pareció mal. Ahí tenemos una forma de poder medir, ¿ya? Encuestas, entrevistas, focus group, qué sé yo. Entonces, algunos de los objetivos que se podrían considerar son, por ejemplo, la reducción en costos de salud, ¿sí? ¿Cuánta plata el trabajador se ahorró con este convenio dental si es que hubiera ido a sacarse una muela a otro lado? ¿Cuánto le costó con el convenio? Esa podría ser una forma de medir, ¿cierto? Reducción del ausentismo laboral. ¿Sí? A lo mejor, estoy solo inventando, ¿cierto? Este trabajador estuvo muchos días con dolor de muela, ¿cierto? Y por no tener este beneficio, no pudo ir a verse esa muela y sacársela a tiempo, ¿cierto? Y ahí a lo mejor habría estado reduciendo el ausentismo. Incremento de la productividad. Bueno, eso se ve obviamente relacionado con el ausentismo, porque a menos días a mayor días trabajado, obviamente iba a tener mayor productividad de ese trabajador. Reducción, dice, en la rotación del personal, ¿cierto? También podría ser un objetivo dependiendo de qué es lo que quiero, de cuál es el proyecto, cuál es el beneficio que quiero dar. Porque a lo mejor este beneficio yo voy a lograr, ¿cierto? Una pertenencia al trabajador. Y va a decir, chuta, no, sabes que aquí me dan buenos beneficios, entonces mejor me quedo. ¿Sí? Eso también podría ser una forma de medir. Una fidelización con el colaborador. Exacto, sí. Número 2. ¿Qué dice acá en el número 2? Dice, evaluar los intereses de los trabajadores. Evaluar los intereses del trabajador. Entonces, es fundamental conocer y delimitar la población para la cual va dirigido el plan de bienestar. Eso es fundamental, ¿cierto? Tengo que saber a quién va a llegar. Dice, la diversidad de grupos de trabajadores en las organizaciones varía dependiendo de múltiples factores, como las que ya vimos y que están relacionados también con el costo y la valorización, el sector económico, la región geográfica y la cultura de la empresa, ¿cierto? Si voy a poner, por ejemplo, la región geográfica, y estamos hablando de una empresa que está en un lugar lejano de la ciudad, y los trabajadores no todos tienen auto, ¿cierto? Su gran mayoría tienen que tomar locomoción colectiva, a lo mejor efectivamente va a ser muy bueno que yo ponga
¿cierto? Un bus de acercamiento o un bus que los lleve directamente, porque voy a evitar que la gente falte a su trabajo, porque voy a lograr también a lo mejor una fidelización, como decía la compañera acá, ¿cierto? Y por otro lado, les voy a ahorrar el dinero que van a gastar en traslado, ¿cierto? Si yo me fijo, por ejemplo, en la región geográfica. Entonces, recordemos que el objetivo principal son conocer las necesidades de los trabajadores en cuanto, dice, a salud, bienestar y la disposición de participar de dichos programas. Por lo tanto, también tiene que haber una disponibilidad del trabajador a poder participar de estos, ¿sí? Poder ocuparlos, a lo mejor. Dice entonces, ¿cómo voy a reunir esa información para saber las necesidades? ¿Cómo la podría hacer? Se suelen utilizar diferentes herramientas cualitativas de recolección de datos. Cualitativas, ¿cierto? Por ejemplo, encuestas, grupos de discusión, focus group, entrevistas. De la misma forma, tú podrías también, como lo dije en la ficha anterior, podrías hacer un seguimiento. De la misma forma. De la misma forma, entonces, ¿cómo yo voy a iniciar esta pregunta? O iniciar y saber cuáles son las necesidades. Quizás de la misma forma yo podría hacer después el seguimiento, ¿cierto? Porque ya tengo la información. ¿No es verdad? Estas herramientas entonces podrían ser utilizadas al comienzo, durante o al final. Cualquiera de estas. Esta evaluación va a permitir reunir información en aquellos temas en que los trabajadores tienen un real interés y ayudarán a mejorar la participación y el impacto en los objetivos planteados. ¿Ya? Entonces, efectivamente, cuando uno toma en consideración lo que los trabajadores necesitan, indudablemente que va a tener un mejor resultado, ¿cierto? Y va, efectivamente también, va a tener un impacto en ellos, porque van a decir, chuta, nos consideraron, ¿cierto? Tomaron en cuenta efectivamente cuáles son nuestras necesidades. A lo mejor, estoy hablando, sigo tirando ideas, digamos. A lo mejor la gente, por ejemplo, si es que le dan ropa, si es que un beneficio fuera el otorgamiento de uniforme, a lo mejor los zapatos de seguridad que le están dando son zapatos de mala calidad, o son muy pesados, ¿sí? O tienen diferentes características que a los trabajadores en definitiva no les acomoda. A lo mejor no necesariamente tendría que ser algo nuevo, sino que una mejora de lo que hay, ¿sí? También podría ser. Tercero, incorporar beneficios, dice, existentes. ¿Qué significa esto? El objetivo de la unificación, dice, es comenzar a evaluar el impacto sobre el negocio. También dice monitorear la aceptación de los trabajadores del mismo o al mismo. El enlace o el incorporar beneficios ya existentes, ¿cierto?, facilitará aprovechar las estrategias de comunicación para dar a conocer todos los beneficios, incluso aquellos que no perciben tan cercanos, ¿sí? A lo mejor, por ejemplo, ¿cierto?, estamos hablando de incorporar beneficios existentes, ¿cierto? Eso significa que a lo mejor lo podríamos mejorar, los que ya hay, o agregar algo, ¿cierto? Una segunda patita a lo que ya tenemos. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un convenio odontológico solamente para los trabajadores. Quizás podemos agrandar ese convenio y se los podemos dar también a las familias de los trabajadores, ¿cierto? De la misma forma, a lo mejor descontados por liquidación de sueldo, ¿cierto? A eso se refiere con beneficios existentes. Y de esa manera, ¿cierto?, vamos a aprovechar de comunicar, ¿cierto?, de seguir comunicando. Mira, tenemos este beneficio,
pero además podemos, ¿cierto?, atender también a tu familia. Más de algún trabajador me ha sucedido por experiencia. Oh, yo no tenía idea que había este convenio. Nunca lo había leído. Y además para la familia, mira, no sabía. Entonces además estamos aplicando, ¿cierto?, esta recomunicación de algo que ya existía y lo podemos mejorar. Número 4, y súper importante y que tiene relación con el anterior, ¿cierto?, es la comunicación. ¿Ya? Y me parece que ya se los había hecho en algún minuto. ¿Qué hace la gallina cuando pone huevo? Cacarea, Empieza mete a bulla. avisar. Mete bulla, ¿cierto? Cacarea. Una gallina que está poniendo huevo es lo más escandalosa que existe, ¿cierto? Bueno, nosotros también tenemos que ser como las gallinas, cacarear, es decir, comunicar, informar que esto existe, ¿ya? Ahora, por favor, ninguno de ustedes se vaya a poner a cacarear en un pasillo, ¿cierto? Estamos hablando de un sentido figurado, ¿cierto? No, parece medio rara la cuestión. Entonces dice, comunicar el programa, dice, es fundamental. Si yo no comunico y la gente no sabe qué hay, pues entonces podríamos decir que el proyecto de beneficio o lo que existe como beneficio vale hongo, ¿sí? Podríamos decirlo de esa manera, porque si los trabajadores no lo saben y no lo ocupan, hicimos trabajo de más. En la medida que los trabajadores conozcan y entiendan el programa, aumentará el compromiso y el sentido de pertenencia por el mismo. Dado que cada actividad representa una inversión y debe ser promocionado de tal forma que logre la participación de los usuarios para reconocer el retorno de la inversión propuesta. Entonces, mientras más, ¿cierto?, se ocupe este beneficio, cualquiera sea, vamos a tener un retorno. Ese retorno quizás no lo vamos a poder medir, pero un trabajador fidelizado, un trabajador que siente pertenencia por su trabajo, no va a faltar, va a estar ahí y va a producir. Y de esa manera estamos teniendo retorno, ¿sí? Por otro lado, un trabajador que está contento en su ambiente laboral, por supuesto va a tener buenas relaciones interpersonales también, ¿cierto? Entonces, es clave contar con el apoyo, ¿cierto?, de la área de las comunicaciones. No siempre nosotros vamos a poder hacer todas las tareas. Recuerden que nuestro departamento, ¿cierto?, o el departamento que se ocupe de los temas de los recursos humanos, es un subsistema. Es decir, siempre va a estar alimentado o va a estar apoyado por otros. Ejemplo, si ustedes van a poner o están en remuneraciones, por ejemplo, ¿cierto? Y necesitan poner los bonos, esos bonos tienen que llegarle desde las jefaturas, ¿cierto? Porque ustedes no tienen idea qué bono hay que pagar. Ustedes hacen la gestión, pero necesitan de otro departamento para que los surta de esa información, ¿cierto? Lo mismo pasa con contabilidad. Si ustedes no le entregan los libros de contabilidad al departamento de contabilidad, no van a poder hacer, ¿cierto?, la cuadratura con los bancos, por ejemplo. Entonces, todos estos subsistemas se alimentan entre sí. Misma cosa, ¿cierto?, nos pasa con los departamentos de comunicación. Cuando no existe un departamento de comunicación o alguien, ¿cierto?, que lo haga, la verdad es que la cosa se torna un poquito más complicado para nosotros. Y ahí nos tenemos que valer de muchísimas cosas, nos tenemos que valer de los correos electrónicos masivos, nos tenemos que valer de letreros quizás impresos por nosotros mismos, ¿cierto?, puestos en los lugares donde está la gente, en los comedores, en los pasillos, quizás hasta en los baños, de pronto también, ¿cierto? La gente va al baño, mientras se lava las manos, ¡pum!, puede leer, ¿sí? En los diarios murales, todo el mundo tiene un diario mural, por muy rasca que sea, están en las empresas también, ¿cierto? Entonces dice, es clave contar con el apoyo del área de comunicación o algún departamento que lo pueda realizar, que facilite la reestructuración de una estrategia de comunicación interna con entregas periódicas, ¿cierto?, y medición de la llegada del beneficio, ayudando así
a lograr el impacto deseado. En una oportunidad a mí se me ocurrió, así como en estos estallidos de creatividad que uno de pronto tiene, estaba creando precisamente un beneficio nuevo. Y si no me equivoco, era la óptica, que no teníamos óptica. Entonces logré hacer un buen convenio con una óptica, que se llama Optimundo, que está en el centro, que de verdad es bien barata, o por lo menos para nosotros nos sale barato. Entonces, lo que yo hice fue, antes de publicarlo, imprimí, impreso en la fotocopia, o sea, en la impresora, así busqué un mono en Google, lo puse en un Word, ¿cachai? Pero puse unos lentes. Solamente unos lentes. Y lo chanté por todos lados. Pues había en la cachada de lentes por todos lados. Que hasta mi jefe me dijo, Rosita, ¿qué onda? ¿Te volviste loca? ¿De qué estamos hablando? Bueno, él obviamente ya sabía de qué se trataba. Puse puros lentes. Entonces empecé, ¿cierto?, a crear esto de, ¿qué onda? ¿Por qué hay lentes por todos lados? ¿Cierto? Después ya los lentes, los puse los mismos lentes, pero con ojos, ¿sí? Con ojos bien abiertos, pero con lentes. Después le agregué, y cada vez le iba agregando cierta información. Entonces, eso era, alguien me lo dijo ahí, un publicista, que obviamente después lo supe, se llamaba la publicidad, ¿cómo era el nombre que me dijo? No me acuerdo, pero era algo así como la expectativa, la publicidad de la expectativa, ¿cierto? Porque la gente estaba pendiente. ¿De qué se trata esto? Si todos me preguntaban, Rosita, ¿qué onda? Y yo no decía nada, pues obviamente me quedaba callada, por cierto. Hasta que por fin supieron, ¿cierto? La gran novedad, que teníamos un convenio óptico, ¿cierto? De esa manera yo lo pude hacer. Ahora, son destellos de creatividad de repente nomás, pues no siempre uno tiene la posibilidad de tener estos destellos y el tiempo para hacerlo también, ¿cierto? Por otro lado, mis aliadas eran mi asistente, ¿cierto? La señora del aseo, que les pasaba un par de papeles, oye, un scotch, oye, anda a pegarme estas cuestiones en todos lados, porque no tenía más gente, entonces aprovechaba ellos, ¿cierto? Ok. ¿En cuál estamos? Estamos en, chuta, me perdí, acá. Bien. Entonces, el Departamento de Bienestar, dice, contribuye al crecimiento económico de la organización y mejora la calidad de vida de los trabajadores. Ahí estamos hablando del departamento, ¿cierto? Pero donde no hay departamentos, un buen proyecto de bienestar efectivamente contribuye a este crecimiento. Los programas de bienestar suelen tomarse como un gasto para los inversionistas y directivos de la empresa, ¿cierto? Para los mandos mayores. Sin embargo, dice, el profesional del área tiene como responsabilidad alinearlo con las estrategias de la organización mediante un diagnóstico responsable y una estrategia de intervención congruente con las necesidades de los trabajadores. Es así como este profesional contribuye al crecimiento económico de la organización y mejora de calidad de los trabajadores. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Cri, cri. ¿No hay consulta? ¿No? Ok. Paso 1, entonces, establecer objetivos. Ojo, los objetivos siempre deben ser verbos infinitivos terminados en ar, ir, ir. Analizar, concluir, aceptar, hacer, realizar, ¿sí? Así deben comenzar los objetivos, con el verbo, no con un artículo, ni con una frase anterior. Siempre comienzan con un objetivo, infinitivo terminado en ar, ir. ¿Sí? Número 2, evaluar el interés de los trabajadores. ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Desde dónde voy a sacar este beneficio?
evaluando los intereses del trabajador. Tercero, puedo incorporar un beneficio que ya está existente, por lo tanto lo puedo mejorar. ¿Sí? Podría ser. Cuarto, debo comunicar. ¿Sí? Ese es el proceso general con respecto a cómo se hace un proyecto. ¿Podría repetir el paso 3, por favor? Es volver a hacer un beneficio que ya estaba activo. Claro, sí. Efectivamente. ¿Dónde está? Ahí está. No. El tercero, incorporar un beneficio existente, que podría ser un beneficio que ya está, pero que lo estás mejorando. O incluso lo podrías modificar y darle otro sentido, por ejemplo. ¿Preguntas? ¿No tengo preguntas? El Aló. cuarto, profesora, ¿cuánto era? El cuarto que dijo, Espérame. el cuarto paso. La comunicación. Ah, ya. ¿Cómo lo voy a comunicar? Ya, gracias. Bien. Ahora vamos a hacer nuestra tarea formativa, ¿cierto? Esto es un primer apronte, ojo, es un primer apronte, ¿cierto? De qué es lo que vamos a hacer más adelante. Espérenme un poquito que no encuentro aquí está. Entonces, estamos en la semana 3 y vamos en la sesión número 6, ¿cierto? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la tarea? En equipo de trabajo virtual, realizar confección de planeación general básica de solo un beneficio a elección de ustedes. Esto es básico, chiquillos. No quiero que se extiendan tanto, ¿cierto? Porque por ahora es solo lo que vimos hoy día, más o menos lo que entendieron, y es plasmar básicamente una idea. ¿Ya? Bien. Entonces, ustedes cuando se vayan a tarea formativa, lo van a pinchar y les va a aparecer esto. No sé si lo están viendo, lo voy a abrir de nuevo. Ahí, ¿lo ven? ¿Lo ven? Sí, sí se ve. Ya, gracias por responder. Ok. Esto es, como les digo, un pequeño formulario en la cual ustedes van a tener que ir llenando. Desarrollo de proyectos de gestión de bienestar. Y se desarrolle su proyecto de acuerdo al siguiente ordenamiento. Esto es para que se vayan guiando, ¿cierto? Primero, el nombre de un beneficio, del procedimiento o del beneficio. Luego van a tener que llenar, ¿cierto? Se supone que también en una empresa tiene que tener estos pasos. Alguien quien confeccionó y diseñó y el cargo que tiene, ¿cierto? A lo mejor podría ser un asistente, ¿sí? No necesariamente un jefe. Luego alguien tendría que validarlo, ¿cierto? Por lo regular si lo puso un asistente, lo valida el jefe del departamento, y luego alguien tiene que revisar y aceptar, y que por lo general eso lo hacen los gerentes. Luego tenemos los objetivos, dice siempre comienza con verbo infinitivo terminado en ar, er, ir. Uno nomás, uno general, ¿cierto? Otorgar, no sé qué, recibir, no sé qué, ¿sí? Y luego los objetivos específicos, ¿cierto? Que vienen desde el objetivo general. El objetivo general es el título de la canción. El objetivo específico es qué es lo que se va a otorgar, ¿ya? Como para que más o menos lo piensen. Luego tenemos la evaluación de la necesidad. ¿Por qué se requiere y de qué forma lo van a evaluar? ¿Ya? Luego tenemos el alcance, es decir, ¿a qué beneficiarios va a llegar? Después tenemos la comunicación, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer
cómo los vamos a comunicar, cuál es la tarea y quién va a ser el responsable de cómo se va a comunicar. Y por último, el procedimiento general y detallado. Redactar y explicar el proyecto para la aceptación. Recuerden que esto es un proyecto, ¿ya? Aquí no nos vamos a poner límites de dinero, por ahora. Así que pueden inventar lo que ustedes quieran inventar, ¿ya? El dinero lo vamos a dejar de lado. Solo guíense por el formulario, no se enrollen en tantos detalles, porque esto es algo general, ¿cierto? Es una prompte al que vamos a hacer al final de la asignatura. ¿Ya? Ya, chiquillos. Vamos trabajando y vamos a ver qué nos resulta, ¿cierto? Es una tarea formativa. ¿Y alcanzará con 15 minutos, profesora? Pero ¿cómo que 15 minutos si terminamos a las 10? Ah, tenés razón, pero da igual, son 20 minutos, nos alcanza con 20 minutos. ¿Ya? Por lo menos, por lo pronto, hagámoslo. Por lo pronto hagamos lo que alcancemos. ¿Ya? Voy a pasar la lista primero porque si no después nos vamos a atrasar mucho con el tema de la lista, ¿o no? ¿O lo hacemos después? No, profesora, primero la lista. Ya. Ok. Profe, una consulta. Sí. ¿No Dígame. sería más rápido hacerlo con grupos que ya estén asignados el trabajo? Lo que los pasa, sí, lo que pasa es que los grupos asignados ustedes no van a tener cómo comunicarse y después no tenemos cómo proyectarlo. Por eso se hace Profesora, es que así. nosotros ya teníamos grupos de trabajo. Venimos trabajando mucho ya con grupos de trabajo. Está bien, pero ¿cómo se juntan ahora? Es que cuando usted nos da un trabajo que no alcanzamos a hacer, de igual manera nos tenemos que juntar. Sí, claro, pero eso es fuera de la clase, no durante la clase. ¿Ya? Alcancemos a hacer lo que podamos hacer. ¿Ya? Ok, Mitzi Abarca. Presente, profesora. Yarila Acuña. No llegó. La Ani tampoco está, ¿verdad? Daniel tampoco está. Veamos, sigamos para adelante. Los que no estaban en la clase anterior. La Erika Córdoba llegó. Tampoco llegó. ¿Quién más? La Camila Jiménez llegó. Y tenemos el 34, Carol Ruiz y Cristian Sarabia. ¿Llegaron? No, ya. Están los mismos ausentes entonces. Voy a dejar de compartir para poder agruparlos inmediatamente y vamos a alcanzar, veamos lo que alcanzamos a hacer. ¿Ya? Ok, chiquillos, vamos a tener entonces, nos quedan exactamente 15 minutos para poder trabajar. Ya. Listo, únanse a los equipos, chicos. Únanse a los equipos, chiquillos. Profe, es que no me está dando la opción, por eso no puedo meter a nada. Ya, te asigno ahora, Paola. Ya. ¿Listo? Profe, profe, yo también no puedo entrar al grupo. Ok, listo, asignada. Camila, Paola y Jocelyn. ¿Cómo está? Profe, Dígame. es que yo le había mandado un mensaje en privado para decirle que me dolía mucho la cabeza y me ha costado demasiado concentrarme, también me tira para afuera el internet.
¿sería posible que me pueda retirar, profe, de la clase? Sí, claro, tiene que hacer su trabajo individual, sí. Sí, no hay problema si yo lo hago. Ok, Pero listo. yo creo que ya no mañana. Ya, gracias. Ya. Yo, ¿Quién quiere profe, mostrar? Listo, vamos, yo. Claudia. Mira. Vamos. A ver cómo quedó el invento. Ay. Mi equipo está conformado por Flor Mañodes, Jennifer Vallejos, Maximiliano Guzmán, Aira, que no me acuerdo el apellido, y quien les habla, Claudia Díaz. Nuestro nombre del proyecto es Invierno Seguro, compra de polerones institucionales. Confección y diseño a cargo de Flor Mañodes, cargo asistente de logística. La validación a cargo de Jennifer Vallejos y su cargo es jefe de recursos humanos. Revisión y aceptación, Maximiliano Guzmán, gerente general. El objetivo general es otorgar a los trabajadores de bodega un polerón institucional. Objetivo específico, proporcionar abrigo para el frío que se produce en la bodega. 2, proteger a los trabajadores de la bodega con las bajas temperaturas que se pronostican para este invierno. Tercero. Voy. Debido a las bajas temperaturas que se generan en la bodega, se ha solicitado la compra de indumentaria para los trabajadores, debido a las reiteradas licencias médicas que se generan en invierno. Alcance, 10 trabajadores, de las cuales 2 son mujeres y 8 hombres. Comunicación, realización y responsabilidades. Tareas a realizar, cotizaciones de polerones en el mercado a cargo del asistente de logística. Entrega del proyecto Invierno Seguro al Departamento de Recursos Humanos, el jefe de logística. Y hasta ahí llegamos. Ya. En general, sin revisar nada, está bien. Es la idea. Ya están muy bien enfocados a la idea. Los objetivos me parecieron súper concordantes con lo que quieren otorgar, ¿ya? Solo arriba, mira, sube un poquito, donde dice la confección y validación, parece que es lo primero, ¿cierto? Imagino que ahí ustedes se están refiriendo a mandar a confeccionar el polerón, ¿sí? Claudia, estás muteada. Ahí estás. ¿Sí? Ahí sí. Ya, profesora, cuando estábamos hablando de la confección y diseño, no estábamos hablando de los polerones, estábamos hablando de la confección y diseño del proyecto. La validación del jefe que lo aprueba. Está bien, pero ¿por qué el asistente de logística? Porque de ella fue la idea. Ya, sí, viene podría ser, pero este ojo, proyecto viene de parte del Departamento de Logística y lo vamos a elevar a Recursos Humanos para que se nos apruebe. ya, pero ahí tiene que ver con la idea, o tiene que ver con el levantamiento de la necesidad, Ya. ¿ya? O sea, ahí Ya, donde dice entonces, evaluación de la necesidad, ¿cierto? Entonces ahí, de acuerdo a trabajadores, específicamente el asistente de logística nos hizo ver esta necesidad o tenemos esta necesidad. ¿Ya? Perfecto. Ya. Pero Y ahí arriba, donde dice confección y diseño es que confecciona, pero tiene que ver con alguien del departamento. Porque de Recursos Humanos. Claro, los que te dan la idea, ¿cierto? Es un levantamiento de necesidad. Perfecto. ¿Ya?
Entonces ahí Ya. hay una cosa que habría que mejorar. Por otro lado, abajo donde dice comunicación, realización y responsabilidades, es ¿qué vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a comunicar el hecho de que vamos a otorgar polerones? Ya. ¿Ya? Sin embargo, ustedes le pusieron abajo cotización de polerones en el mercado. Eso tiene que ver con el procedimiento que está más abajo. Mira, muévelo. Voy para abajo. Donde dice procedimiento general y detallado, redactar y explicar proyecto para la aceptación. Entonces, se otorgarán polerones, ¿dónde se realizarán cotizaciones, ¿ya? Ya. Pero aquí en la Perfecto. comunicación tiene que ver quién va a hacer la comunicación, cómo lo vamos a comunicar, de qué forma, mediante correo, mediante afiches, mediante no sé qué, y quiénes son los responsables de hacer esa tarea. Perfecto. ¿Ya? Ya. La entrega también del proyecto Invierno Seguro, eso no, porque ahí estamos hablando de cómo vamos a comunicar, cómo lo vamos a hacer visible, de qué manera Ujú. los trabajadores se van a enterar. A eso se refiere con Ujú. comunicación. ¿Ya? Ok. Ya. Pero en general Sí. es la idea. Estamos súper bien encaminados. ¿Ya? Gracias, profe. Pues nada, deja de compartir. Ujú. Chicos, son exactamente, no tengo idea de la hora que es, estamos ready. No sé si son las 10:10, 10:20, no tengo idea. 10:12, profesora. Ya, ok. No sé si alguien quiere mostrarlo. De lo contrario, ¿cierto? Sí, yo, profesora. Ya, dígame. Vamos, rápido entonces. Claudita, Ya, déjate de compartir. ¿lo comparto? Sí, pero espérate que salga la Claudia. En el mismo lugar donde lo compartiste es Claudia. ¿Lo dejé de compartir ya o no? No, No. ahí está, ahí te saliste. Listo. Tomen nota los demás chiquillos para los trabajos. Ya, igual empezamos 10 minutos más tarde, así que no se quejen tanto tampoco. Ya, vamos. Ya. No está terminado, sí, Por profesora. supuesto, no hay problema. El proyecto es un beneficio de vacunación gratis para los trabajadores. Ya, Ya, la confección y diseño, Paola González, que es la generalista de recursos humanos. Validación, Raúl Chaparro, que es el jefe de recursos humanos. Revisión y aceptación por Tessier Lourdemier, que es la prevencionista de riesgo. ya, sí, me parece. Puede ser. El objetivo general es proteger la salud de todos los colaboradores, ¿ya? Y dentro del objetivo específico está disminuir el ausentismo laboral y también promover el autocuidado en los trabajadores. ¿Ya? La evaluación de la necesidad es debido a que la empresa está conformada por colaboradores baby boomer y veteranos, es decir, en su gran mayoría son personas ya adultos mayores que requieren la vacuna de la influenza para así disminuir, o sea, obtener estos objetivos específicos que se detallan acá. Ya, Eso es lo que alcanzó a hacer nuestro equipo. ya. Dice evaluación de la necesidad. Es decir, entonces, ¿por qué se requiere? ¿Por qué se requiere? Y la forma de evaluar esta necesidad. ¿Ya? Sí. Entonces ahí tú le pusiste, porque la empresa está conformado para colaborar. ¿Qué es baby boomers? Perdón mi ignorancia en inglés. Ya, los baby boomers son los trabajadores nacidos entre el año 1946 y 1946 y 1964. Ya, entonces son personas adultas nomás, po. Adultas y los veteranos que son los nacidos antes de 1946. Ya, entonces siempre en este tipo de proyectos uno tiene que ser súper claro en su especificación. Por lo tanto, ahí Ya, tendrías que poner personas adultas y adultas nacidas, mayores o ya, adultas mayores y tercera edad, como lo ok. quieras definir, ¿ya? Ya, Eso por una cosa. Entonces, dice por qué se requiere, ¿cierto? Entonces, la explicación sería porque los colaboradores de este rango etario, ¿cierto?, son más propensos a enfermarse, por ejemplo,
¿cierto? Ya. ¿Y cómo vamos a valorar esta necesidad? Bueno, a lo mejor podría ser mediante un cuestionario, por ejemplo, ¿cierto? Sí, El alcance y lo demás, tú ya lo viste con respecto al otro proyecto, así que ya tienen una idea de qué se trata. Ya Beatriz Aurora. ya. Gracias, señorita. Por nada, pues. Me encanta que me digan señorita. Pero Ya, voy a dejar señorita de nada, compartir. pero bueno. Queda re poco señorita, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Es lo que hay nomás. Ahí Ya, salí. chiquillos. Sí. No sé si quieren alguien más quiere mostrar. Nosotros acá, Waldo Ya, Gatica. vamos. Dale, Waldo. A pesar de que tus compañeros se pueden enojar contigo, pero vamos. Ya, compañeros, lo voy a hacer cortito, les pido disculpas. Nombres de los integrantes en este momento son Ruth Valenzuela, Ámbar Olivo, Guadalupe Baeza y quien les habla, Waldo Gatica. Bueno, nosotros nos enfocamos principalmente en los objetivos generales, siempre comienza en otorgar una mejor calidad y movilidad a nuestros colaboradores. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicimos? Nuestros colaboradores se quejaban de sus implementos de seguridad y su vestimenta. Entonces, Ruth Valenzuela está a cargo de la confección, Ámbar Olivo, la asistente de calidad, Guadalupe Baeza, nuestra gerente general, como siempre. Y después, dentro de los objetivos, bueno, el objetivo general ya se los dije, que era otorgar la mejor calidad de movilidad. Los objetivos específicos, aumentar la comodidad en general, aumentar la productividad. Y después pasamos a acá, en donde dice el alcance. ¿A quién? Y los beneficiarios de esto son los mercaderistas de cada instalación, obteniendo 6 meses cumplidos en la empresa. O sea, ¿a qué vamos con esto? Que esto era para los colaboradores, pero que trabajan en supermercados. Los típicos reponedores, Poletu Colún, Nestlé, ese tipo de personas. Los contratistas más que nada, pues. No son directamente contratados por Jumbo o por Unimar, son siempre contratistas. Después de eso tenemos la comunicación y realización y responsabilidades. La confección de la vestimenta acorde a las necesidades y demandas de los trabajadores. La responsable también, en este caso, era Ruth Valenzuela. La cotización de materia prima, bototo de seguridad, era en este caso quien le habla, Waldo Gatica. Entregar el presupuesto del Departamento de Finanzas, Ámbar Olivo. Y acá, el procedimiento general y detallado, redactar y explicar proyectos para la aceptación. Realizamos una encuesta debido a la baja productividad y a los reclamos constantes de nuestros trabajadores por la incomodidad de su uniforme personal. Con esta encuesta realizada logramos espera que no me tapa la cámara ahí. Logramos cubrir las necesidades de nuestros trabajadores mejorando la incorporación y beneficios ya existentes. No sé si falta... Partemos para arriba. Súbelo para mirarlo desde arriba. Ya aquí. Primero, dice nombre del beneficio, dice mejoramiento de elementos de protección personal, ¿cierto? Sí. EPP. Ya, perfecto. Por ahí estamos bien. Perfecto. Luego dice confección y diseño, se refiere a la confección y diseño del proyecto. Entonces ahí dice cargo confeccionista. No entiendo qué cargo es en recursos humanos. Ya, ok. Ahí medítenlo un poquito más. Después dice, otorgar una mejor calidad y movilidad a nuestros colaboradores, ¿cierto? Sí. Mientras más grande el objetivo general, más desarrollo después tienes que tener en el específico. Por lo tanto, la palabra mejorar la calidad, ¿cierto? Eso es un objetivo bastante ambicioso, porque no siempre podríamos mejorar la calidad con respecto a esto. Porque lo que tú me estás hablando, ¿cierto? Es que el trabajador anda con uniformes, ¿cierto? Que son incómodos, ¿no es verdad? Entonces ahí la palabra calidad lo debieras eliminar para que sea bastante más acotado, ya no tan amplio. Entonces dice el objetivo específico, ¿cierto? Aumentar la comodidad, ¿cierto? Para el desarrollo de las labores. Podría ser uno.
¿Ya? Si tú le pones a aumentar la productividad, ¿cierto? Entonces quiere decir que lo vas a tener que medir. Y eso, con respecto a la ropa, es como más complicado poder medirlo, ¿sí? A lo mejor podrías poner, ¿cierto? Quizás no aumentar la productividad, sino que a lo mejor aumentar, ¿cierto? La, la movilidad, porque ya le pusiste arriba otorgar, pero acá también podrías poner un sinónimo de movilidad, porque por un lado le estás aumentando la comodidad para el trabajo, pero por otro lado también podría, ¿cierto?, otorgar, o también lo podrías ahí cambiar un poquito, bajar, como le vas a bajar, ponerle, le vas a sacar mejor calidad, poner, ¿cierto?, a lo mejor un sinónimo con respecto a este mejor movimiento, ¿ya? Ahí tenéis que acotar un poco eso de los objetivos. Después dice, la evaluación, debido a los resultados en una encuesta realizada a nuestros trabajadores, perfecto, porque ahí me estás diciendo cómo lo hiciste, ¿cierto? Nos dimos cuenta de la necesidad de trabajar con comodidad, ya que el uniforme entregado no cumple las necesidades del colaborador. Súper. El alcance, los mercaderistas de cada instalación teniendo 6 meses cumplidos en la empresa. Los mercaderistas, ¿cierto? Ahí podrías quizás un poquito detallar más, a lo mejor cuántas mujeres, cuántos hombres, ¿cierto? Porque a lo mejor hay un puro mercaderista, po, Los ¿cierto? mercaderistas, profesora, son reponedores. Sí, En el área se llama así. Perfecto, pero ahí necesitamos más detalles de los reponedores. ¿Cuántos son? Hombres, mujeres, edades, no tengo idea. Con respecto a la comunicación, Waldo, baja un poquito. Al tiro, jefe. Súbelo. Con respecto a la comunicación, ¿cierto? Aquí también hay cosas que no están bien. La comunicación se refiere a la comunicación del proyecto, ¿sí? Y ustedes le están poniendo ahí confección de vestimenta acorde a las necesidades. No, porque eso estás mandando a hacer el elemento. Lo que estamos hablando acá es la comunicación. ¿Cómo lo vas a hacer saber a los trabajadores? A eso se refiere la publicidad y el marketing, ¿ya? La cotización tampoco no corresponde y la entrega del presupuesto tampoco corresponde. Entonces, todo esto que está aquí tiene que ver con la comunicación, cómo lo vas a hacer saber el proyecto a los trabajadores beneficiados, ¿ya? Vale. Después dice, realizamos una encuesta debido a la baja productividad. No sé si la baja productividad tiene que ver, ¿cierto?, con que el elemento o la ropa les produzca esto. Probablemente ahí lo que tienes que poner, ¿cierto?, es lo que repetiste un poco arriba, ¿cierto?, que dijiste que les provocaba incomodidad, que no tenía, la ropa estaba como media apretada, ¿cierto? Pero ahí, con respecto al procedimiento general y detallado, ¿cierto?, entre otras cosas, aparte que estás diciendo de dónde viene, ¿cierto?, cuál es la génesis de esto, ahí también debieras decir, por ejemplo, no sé, se le entregará, ¿cierto?, a cada uno de los trabajadores tal cantidad de ropa, ¿cierto? Esto se hará de tal manera. Las personas beneficiadas, ¿cierto?, van a ser tales y tales personas. En tal tiempo se va a entregar y quién va a ser el encargado de entregar. En caso que el trabajador se vaya de la empresa, tendrá que devolver estos elementos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya. ¿Ahora sí? Ya, vale. Perfecto. No, igual me puse nervioso, pero les pido disculpas a mis compañeros. Ay, nervioso, ¿por qué, Waldo? Andáis vendiendo yogur por todo Santiago y estáis nervioso. No llegues por loco. También es cierto. Claro, pues saque la pachorra que lleva adentro, pues así como vende yogures, véndame la pomada con el proyecto, pues hijo, por Dios. Hagan vaya 100. Hagan vaya 100 todo el rato. Ya. Waldo Eduardo Gatica, corte su transmisión. Ya, al tiro, profe. Al tiro dejo de compartir y todo. Chao, chiquillos, cuídense. Ya, chicos, no quiero abusar más de ustedes porque estamos bastante pasados. En verdad, empezamos 10 minutos más tarde, pero tampoco nos podemos ir media hora después, ¿cierto? Nunca tanto. Aquí no nos pagan las horas extras, así que hay que puro cortar la transmisión. La lista ya la pasamos. ¿Claudita? ¿Tenemos tiempo para subir esto hasta el domingo? Sí. ¿O hay que subirlo sí o sí No, día? no, hasta el domingo tienen plazo. Gracias. ¿Ya? Listo, chiquillos. Compromiso, sí, compromiso, que la próxima
clase tenemos que mostrarlo. ¿Ya? Compromiso, compromiso. Por favor, porque me interesa mucho ver cómo lo hicieron y que los demás además lo vean. Eso es súper importante. La retroalimentación nos sirve a todos. ¿Ya? Chiquillos, que tengan una excelente semana. La última preguntita, por fin. ¿Perdón? La última preguntita. Eva, soy Eva. Eva, dígame. Con respecto a la legislación, en realidad, es que me olvidé preguntarle en la otra clase. ¿La prueba solamente entra en contratos de trabajo? Sí. Ya, profesora. Solamente contrato. Solamente contrato. ¿Ya? Ojo que no es prueba, es un trabajo grupal en la cual van a tener que revisar un contrato y analizarlo. ¿Ya? Ahí les di. ¿Y para cuándo va a ser, profesora, eso? De oro. En la otra clase, durante la clase. ¿Ese contrato lo va a disponer usted? Por ¿Usted supuesto. nos va a mandar ese contrato? Ya. Por supuesto. Vale. ¿Ya? Un gusto, un abrazo para todos, profe. que descansen. Gracias, profesora. Gracias. Chao, chicos. Descanse, profe. Cuídense. Igual ustedes, chao.